Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios me les bendiga. Dios me los guarde. Vamos a leer en nuestras Biblias en el Salmo 119, versos 9 al 16. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes divagar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Heme gozado en el camino de tus testimonios, como sobre toda riqueza, y en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Recrearéme en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho y por lo que harás. Gracias, Señor, por nuestras vidas, oh Dios. Gracias, Señor, por todo lo que haces, Padre amado. Te pedimos ahora, cuando hemos de cantar estos cánticos, Señor, sea usted con nosotros, ayudándonos en todo lo que hemos de hacer. Bendícenos, pues, guárdanos, Padre. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Jesús es mi Rey soberano. Amén. Mi Rey y mi amigo. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús es mi Rey soberano. Mi gozo es cantar su loor. El Rey me ve cual hermano. El Rey me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz con él. Jesús es mi amigo anhelado, en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, su ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz con él. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí, me basta servirte y amarte, en todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz. Oh,
por ti. Amén. Dios me le bendiga. Le damos la oportunidad a mi hermano para la palabra. Dios los bendiga, tengan muy buenas tardes, amigos y hermanos que están en presencia de este servicio especial. Le damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Una vez más, estamos aquí en el lugar del deber. Una vez más estamos a disposición del Señor, porque no venimos aquí, como dijo el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, no venimos con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que venimos con demostración del Espíritu y de poder. Y eso lo hace solamente el Señor. Nosotros no tenemos ese poder, solamente tenemos la autoridad que el Señor nos ha dado para hablar la palabra y para aún en este tiempo del fin, este tiempo final, cuando estamos ya el Señor está dando los últimos toques a su obra maestra. El Señor nos ha dado la potestad, podemos usar esa palabra, de hablar la palabra. Así como le dijo a Moisés allá en el desierto cuando salió de Egipto. Dios cuando estaban atrapados entre el mar, el desierto y el ejército de Faraón, Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clama? Di, habla la palabra, di. Y Moisés alzó la vara, y cuando alzó la vara, esa señal, podemos decir, eso hizo que la mano de Dios se moviera, esa obediencia. Y en este tiempo no es otro Dios, no, es el mismo Dios. Y Dios también ha dado la potestad a su iglesia, a sus hijos, a la iglesia escogida, porque no es cualquier iglesia, no, es la iglesia escogida de Dios, el cuerpo del Señor Jesucristo, ese cuerpo que está en todo el planeta, vamos a llamarlo así, está en todas partes. Hay uno aquí, uno allá, otro allá. Dios sabe dónde están. Nosotros somos los que no sabemos dónde están, pero Dios sí sabe dónde están y le ha dado en este tiempo la revelación de la palabra, y le ha dicho a su iglesia escogida: habla. Lo que tú digas, eso es. Lo que tú digas, eso acontece. Y eso fue lo que le dijo el Señor a Pedro allá cuando le hizo la pregunta que quién decían la gente o el pueblo, la gente que estaban allí, que quién era él. Y ellos dijeron, bueno, uno es Elías, otro Jeremías, otro Juan, otro cualquiera de los profetas. Y él le dijo: ¿ustedes quién dicen que soy? Y solamente Pedro pudo responder y decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dio las llaves y le dio la potestad. Le dijo: lo que tú ates en la tierra, yo lo ato en el cielo. Y lo que tú desates en la tierra, yo lo desato en el cielo. Hoy en día esa palabra sigue vigente. Esa palabra sigue al día, vamos a decirlo así. No se ha vencido. La palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento. La palabra de Dios es amén. Ese es sí porque sí. Se cumple porque Dios lo dijo. Y cuando nosotros decimos una palabra que Dios nos ha revelado, que la hablemos, que la digamos, porque Él la respalda, entonces ya no somos nosotros diciéndola. Es el Señor, es Dios mismo hablando esa palabra. Y hoy queremos continuar con el tema del servicio anterior, ese tema glorioso que el Señor nos dio, que es Dios en acción. Vamos a tomar por eso, para darle una base bíblica a este tema. Ya la semana pasada estuvimos hablamos de la escritura de Génesis y todas estas cosas, pero vamos a tomar hoy la escritura de Segunda de Reyes, capítulo 2. Vamos a leer los primeros 14 versículos de esta escritura y luego, bueno, que sea el Señor, es el mismo,
el mismo que dio esta escritura, el mismo que escribió estas palabras, el mismo que nos las dio para que nosotros la leyéramos hoy, que es lo que vamos a hacer en obediencia al Señor. Y bueno, después Él seguirá dando otras escrituras. Vamos a ver qué es lo que quiere el Señor. Leemos esta palabra y luego vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo, Segunda de Reyes, capítulo 2, desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, perdón, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, hablando de Eliseo, él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Amén. Vamos a leer hasta allí. Vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea el Señor el que nos hable en esta hora. Bondadoso Padre, Dios bendito y santo, en esta hora, Señor, Padre Santo, nos allegamos, Señor, a ti con toda confianza, Señor. Confiando, Señor, en que tu bondad es infinita, tu misericordia es infinita, Señor. Y tú has tenido misericordia de nosotros hoy, Señor. Por eso nos allegamos a ti con toda reverencia, Señor, para darte gracias primeramente, Señor. Gracias, Padre, por tantas maravillas que tú haces en nuestras vidas, Señor, por tantos favores que tú nos haces, Señor. Tú nos sanas, Señor, de las enfermedades. Ya tú pagaste ese precio, Señor. Tú, Señor, nos provees. Señor, todos tus tesoros, Señor, están a nuestra disposición, Señor. Solamente tú estás esperando por nosotros, Señor, que nosotros tomemos la iniciativa y que tomemos de esas cosas, Señor, de esa herencia que tú tienes para nosotros, y empecemos de una vez a hacer las obras que tú dijiste que hiciéramos, Señor. A obrar, Señor, así como tú obraste. Y no somos nosotros, Señor,
sino tú mismo, Señor. Eres tú obrando, eres tú haciendo, eres tú en acción, Señor. Gracias, Padre Santo. Cuando tú entras en acción, Padre, todo, Señor, todo sale bien. Cuando tú entras en acción, toda palabra es buena, Señor. Toda palabra es verdad. Cuando tú entras en acción, Señor, todo demonio se tiene que ir. Cuando tú entras en acción, toda palabra se cumple, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, te damos las gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, hacemos esto, por eso estamos aquí, Señor, en tu nombre, Señor, sabiendo que tú dijiste que si lo hacíamos en tu nombre, todo lo que hiciéramos en tu nombre, tú lo respaldabas, Señor. Tú lo llevabas a cumplimiento. Por eso estamos aquí en esta hora, Señor, presentándonos, Señor, delante de ti, para pedirte, Señor, que seas con nosotros, que hables a cada corazón, Señor, que tú, Señor, tú que conoces todas nuestras necesidades, tú que conoces todas las cosas, tú conoces el fin, Señor, siempre lo has conocido, desde el principio tú conoces el fin. Por eso nos ponemos en tus manos, Señor, con toda confianza, Padre, sabiendo, Señor, que tú nos vas a dar, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad, que tú nos vas a proveer lo que nosotros necesitamos, Señor. Y lo que más necesitamos en esta hora, Señor, es de ti mismo, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, una rellenura de tu Espíritu Santo, así como lo obtuvieron aquellos creyentes, Señor, cuando Pedro y Juan fueron sacados de la cárcel, Señor. Y cuando ellos llegaron a esa casa donde estaban los hermanos orando, Señor, tú hiciste que la tierra temblara, Señor, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. En esta hora te pedimos eso, Señor, que tú envíes, Señor, ese Espíritu Santo para que tu palabra sea hecha, Señor, para que tu palabra cobre vida, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que la letra mata, mas el Espíritu le da vida, la vivifica, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo nos ponemos una vez más en tus manos, Señor, para la gloria y honra tuya. Te damos las gracias, por eso te alabamos, por eso te bendecimos y por eso estamos confiados, Señor, en ti. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todo esto y te damos las gracias. Amén. Gloria al Señor. Bueno, ya nos hemos puesto en la mano del Señor y ahora que sea el Señor el que entre en acción. Por eso el tema. Por eso el título del tema, Dios en acción. Dios entrando en acción. El servicio anterior estuvimos hablando de Elías, cuando Elías, en el capítulo 17, cuando Elías empezó su ministerio, Dios empezó a obrar a través de él. Dios causó aquella sequía en Israel por causa del pecado. Hubo un juicio allí. Y pasaron muchas cosas. Usted puede leer con detenimiento el Primera de Reyes, capítulo 17. Lee el capítulo completo. Y allí empezó Dios a obrar. Dios empezó a hacer, a moverse. Y cuando más atrasito en Primera de Reyes, capítulo 19, dice la palabra en el versículo 15, dice, y le dio Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, hablando con el Señor Dios, hablando con el profeta Elías, le dijo, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Dios dando instrucciones. Recuerden lo que dijo el Señor también por boca del profeta Samuel. Es mejor la obediencia que el sacrificio y prestar atención que el cebo de los carneros. Entonces, ahí estaba el profeta Elías, por supuesto, prestándole atención a Dios. Dios dándole instrucciones a Elías. Dios entrando en acción. Haciendo, era Elías el que lo iba a hacer, pero era una ordenanza de Dios, era un mandamiento de Dios, o sea que era Dios mismo, porque ningún hombre tiene poder, ningún hombre tiene, hablando humanamente, no tiene nada que darle a otra persona.
en cuanto a lo espiritual. Pero cuando es Dios en el asunto, ese hombre le obedece a Dios y esa persona a la cual Dios lo está enviando, esa persona recibe. Si usted en esta hora necesita sanidad, recíbala en el nombre del Señor Jesucristo. Si necesita provisión porque tiene una necesidad económica o necesidad de alimento, cualquier cosa que usted necesite, Dios se la da. En el nombre del Señor Jesucristo, recíbala. Si usted está preso por un demonio lo tiene ahí preso, reciba liberación en el nombre del Señor Jesucristo en esta hora, porque Dios es el mismo, Dios lo hace. No soy yo el que lo va a hacer, no somos nosotros, no es humano esto, no. La guerra no es contra carne y sangre, dice la palabra, sino contra demonios, contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, contra gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Entonces es el Señor el que lo hace, porque Él es el más fuerte. Él es el más fuerte que cualquier demonio, que el mismo diablo. Que el Señor lo reprenda. Satanás no tiene ningún poder delante de Dios. Dios ya lo venció. El Señor Jesucristo lo venció también en la cruz del Calvario. Entonces, cuando se levantó allá en el cielo, fue vencido. Fue echado abajo. Dios sacó fuego de dentro de él, dice la palabra. Y él sigue obrando como un espíritu. Se metía en una persona y obraba allí. Se metió en la serpiente y obró allí. Engañó a Eva. Se metía en varias personas y obraba a través de ellos. Pero ahí está el Espíritu Santo hoy para derrotarlo. Ese Espíritu Santo que el Señor prometió, el Señor Jesucristo lo prometió. Y dice, vamos a seguir leyendo acá la palabra de Primera de Reyes, capítulo 19. Y dice, a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ya le estaba diciendo que iba a ser quitado. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y dice la palabra del Señor, y partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Entonces, ¿qué estamos viendo allí? Dios en acción. Dios dando órdenes a su herramienta, a su ¿cómo lo llamamos en el servicio anterior? A su agente. Dios siempre tiene un agente en el cual él puede confiar, y Dios confiaba en Elías porque había hecho cosas tremendas. Hubo una sequía. Él le creyó a Dios. Dios lo alimentaba. Mandaba unos cuervos para que le llevaran pan y carne 2 veces al día. Y Elías no andaba diciendo, no, esos cuervos comen es mortecina, esos cuervos comen carroña, y yo no voy a comer esa carne. No, Elías no dijo eso. Elías sabía que era de parte del Señor, que estaba viniendo esa provisión. Y Elías se comía aquello, sin preguntar nada y sin desconfianza. Muchas veces nosotros, en lo natural, cuando nos dejamos llevar por la carne, muchas personas llegan a pensar,
no, yo no voy a comer esta comida porque está amanecida y eso me puede hacer daño. Ya de una vez van con la, con la, pecando contra Dios, porque el pecado es incredulidad. Y cuando hablamos en una cosa así, entonces no le creemos a Dios. ¿Qué dice la palabra? Que tenemos que orarle a los alimentos. Eso no importa si tiene un día, 2 días, 3 días, 4 días, una semana, 15 días, los días que tenga, con tal que esté en buenas condiciones, eso no le va a dañar. ¿Por qué? Porque usted antes, como un cristiano, como haciendo las cosas que Dios manda, usted le va a orar a aquellos alimentos. ¿Qué va a hacer la oración? La oración santifica esos alimentos, eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando los santifica, ¿qué es? Los limpia. Quita cualquier cosa que le pueda hacer daño a usted, eso lo quita. Quita esas cosas malas que puedan haber allí. Y ese alimento, después que usted lo consume, eso va a ser de beneficio para usted. Pero usted tiene que creerlo de todo corazón. Usted tiene que creerle a Dios que ya Él limpió eso. Porque si no, entonces, ¿para qué ora? Si usted ora a los alimentos y va a quedar con la cosita ahí, con la desconfianza, entonces no se coma nada. Porque sí le va a hacer daño. Pero si usted le ora, confiando que el Señor purificó eso, de seguro le va a ser de beneficio a usted. Le va a caer bien ese alimento. Entonces, bueno, no sé por qué el Señor está hablando esto aquí. Bueno, y Dios, como le agradó Elías, porque era un hombre obediente, un hombre que hacía las cosas exactamente como Dios las mandaba a hacer, hoy en día Dios está buscando la misma clase de personas, la misma clase de hombres y mujeres que hagan exactamente como Dios les dice que hagan, que sigan las instrucciones y presten atención y hagan las cosas correctamente como Dios las está mandando a hacerlas, porque si lo hacen como les parece, entonces no están obedeciendo a Dios. Les va a pasar lo que le pasó al profeta, al rey Saúl. Dios le dio una orden, ve para tal ciudad, para tal país, y vas a matar los animales, vas a acabar con todo. Esa era la orden, vas a acabar con todo. Y entonces, pero él fue y no acabó con todo. Dejó los animales gordos y le dejó la vida al rey. Y cuando llegó el profeta le dijo, yo he cumplido toda la palabra de Jehová. Hoy en día puede pasar eso también. Que Dios le dé una orden a una persona, no hace lo que Dios le dijo por cualquier excusa, porque ahí busca una excusa y dice, no, que no hay gasolina, que no hay efectivo, que no encontré esto, que no pude, que cualquier excusa es buena. Cualquier excusa es buena para la persona, pero ante Dios no hay excusa. Si Dios nos manda a hacer algo, si Dios nos manda a un sitio, si Dios nos manda a decir algo, cualquier cosa, tenemos que hacerlo exactamente como Dios dio la orden. Si no, somos culpables delante de Dios. Si vamos cuando a nosotros nos parezca, somos culpables. Y muchas veces hay un efecto, una cosa, y uno dice, gloria a Dios, era la voluntad de Dios que yo no fuera esa vez, que fuera ahorita. No. Usted no fue cuando Dios le dijo. Usted fue cuando le pareció. Cuando le provocó. No, no es así. Es cuando Dios diga. Cuando Dios diga que tenemos que hacer las cosas, ahí es donde tenemos que hacerlas. Si Dios le dice a usted, hágalo hoy, es hoy. No importa si es de noche, de madrugada, de día, de la mañana, al mediodía, si hay mucho sol o hay mucha lluvia, eso no tiene que ser impedimento para usted. Usted haga lo que Dios le está diciendo que haga. Y por eso a Dios le agradó este hombre, este profeta. Y por eso vemos cómo mandó ungir a Eliseo. Y le dio una doble porción de su espíritu. La primera porción se la dio cuando tiró el manto, cuando Eliseo estaba arando. El manto tipificaba el ministerio que le estaba dando. Esa era la primera unción, porque él pidió una doble porción de su espíritu. O sea, una doble porción del ministerio que tenía. Y Dios se la dio.
Dios se la dio. ¿Por qué? Porque también era un hombre obediente. Era un hombre que le prestaba atención a Dios. Y esos son los hombres que Dios hoy en día está buscando. Dios no anda buscando grandes personas que se pongan muy importantes. No. Dios no está buscando eso. Hombres ricos, no. Dios puede usar a una persona que tenga dinero. Porque es difícil, dijo el Señor, que un rico entre en el reino de los cielos. Es difícil, pero no es imposible. Y eso leímos cuando leímos en Segunda de Reyes, capítulo 2. Cuando Eliseo le pidió, cuando Elías le dijo, ¿qué quieres que te dé? Vamos a leerlo nuevamente. Versículo 9 de Segunda de Reyes, capítulo 2. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y mire lo que le respondió Elías. Él le dijo, cosa difícil has pedido, pero no imposible, porque Dios lo hizo. Así mismo está haciendo Dios hoy. Puede ser una cosa que a la gente, al hombre, al humano, hablando carnalmente, no, es una cosa imposible. Que Dios sane un cáncer, eso es imposible. Que Dios sane cualquier virus, lo que sea. Que Dios, una persona tenga el estómago deshecho y Dios le haga un estómago nuevo. Eso no es difícil, pero es para el hombre. Para Dios es una cosa muy fácil. Nosotros tenemos que solamente creerlo. Y no solamente un virus que Dios va a curar o cualquier enfermedad o que va a ser un estómago. No, Dios hace lo que sea. Si Dios hizo todo el cuerpo, Dios puede hacer un cerebro nuevo, Dios puede hacer unos ojos nuevos, Dios puede hacer un hígado nuevo, cualquier parte, una pierna nueva, lo que sea, un brazo. Para Dios no es nada imposible. La palabra de Dios dice que Él es el Todopoderoso. Todopoderoso es que todo lo puede. No hay nada que no pueda hacer. Lo único que no puede hacer Dios es mentir ni fallar. Y estamos claros en eso. Dios ni miente ni falla. Lo que Dios dice, lo cumple. Y cuando Dios habla una cosa, no falla. Dios no falla. Dios dice, esto es, eso es. Y si Dios le dice a usted está enfermo, está agobiado, está necesitado, lo que sea, Dios le dice a usted, arregla tu vida primero. Porque Dios está interesado en nuestra alma. Y de eso depende de que nuestra alma esté limpia para Dios venir a morar allí. Porque con el corazón sucio, con nuestra alma toda contaminada, Dios no va a entrar ahí. Porque Dios es limpio. Entonces, cuando nosotros obedecemos a Dios, o cuando le hacemos una petición a Dios y Dios nos dice cuál es la causa de ese problema, entonces Dios va al punto, Dios va a la raíz. Dios no va a andar dando vueltas o tirando así cosas así para ver si la pega. No, Dios va al punto y le dice, tienes un pecado oculto. O le dice, tienes algo en tu corazón, una raíz de amargura que tienes que sacarla para poder recibir. O le dice, búscame con todo tu corazón. Búscame de verdad, intensamente. Ora, habla conmigo. Ora en el Espíritu. Y una persona puede decir, no, pero es que yo oro. Ore más. Eso es lo que está fallando allí. Ore más. Porque el Señor le dijo al profeta que fuera más sincero. No era que él no era sincero. No, él era sincero. Pero Dios le dijo, sé más sincero. A nosotros también tal vez Dios nos pueda decir esa palabra hoy. Sé más sincero. Y la persona puede decir, el hermano o la vida que está escuchando, puede decir, no, pero es que yo soy sincero. Dios dice, sé más sincero. Conságrate más. Consagración es darle prioridad a Dios. Ríndete más en sus manos. Rendición es obediencia. Entonces,
Dios está hablando. El Espíritu Santo es un espíritu muerto. No, el Espíritu Santo es un espíritu vivo y le da vida a aquellos que están muertos en delitos y pecados. Los vuelve a la vida, al reino de Dios. Entonces, cuando Dios le dio esa doble porción del Espíritu a Elías, le dio la primera parte cuando le hizo el llamado. La primera, vamos a decirlo, el primer ministerio se lo entregó. Ya para Dios estaba hecho, se lo estaba entregando. Por eso él dijo, deja que bese a mi padre y a mi madre y te seguiré. Y Elías por eso le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Elías no hizo nada, eso lo hizo fue Dios. Dios fue el que le dio la orden a Elías que le tirara el manto. Se lo reveló que le tirara ese manto. Porque Dios le ha podido revelar a Elías que le diga, mire Eliseo, Dios te mandó a buscar, te necesita. Dios necesita de ti para que tú le sirvas. Pero a Dios le agradó hacerlo de esa forma. Entonces le entregó el primer ministerio, la primera porción de su espíritu. Pero simplemente Eliseo no podía entrar al ministerio de una vez, obrando de una vez, no, porque estaba Elías allí. Y no pueden haber dos profetas mayores en ejercicio, obrando a la vez, no. Ahí estaba uno, estaba un profeta. Entonces cuando Eliseo Dios lo raptó, cuando Eliseo Dios lo arrebató, se lo llevó en el carro de fuego, dice la palabra que leímos, entonces dice se le cayó el manto. No, sin duda que fue Dios que permitió que cayera ese manto. Esa fue la segunda porción del Espíritu, la segunda porción del ministerio que Eliseo estaba recibiendo. Entonces Dios en acción, Dios obrando, Dios haciendo cosas, pero a través del hombre, a través de su agente, a través de su herramienta. Y dice la palabra que mientras Eliseo sabía que iba a ser quitado de él, o Elías, perdón, sabía que iba a ser raptado, que iba a ser quitado, porque ya Dios se lo había dicho cuando le dio la orden que ungiera a Esael, que ungiera a Jehú y a Eliseo. Él le dijo antes que te quite, y ya él sabía ya. Por eso le decía, quédate aquí que yo voy para tal parte. Y Eliseo, por supuesto, Dios le había revelado, no fue que Elías le dijo, no, Dios le reveló que iba a ser quitado. En ninguna parte dice que Elías le dijo algo, no, se lo dijo fue en lo último, cuando ya estaban en el Jordán. Ya estaban en el Jordán y le dijo, pide lo que quieras que te dé. Entonces, ahí fue donde Eliseo le hizo la petición. Y era difícil, cosa difícil has pedido, pero no imposible. Entonces nosotros tenemos una petición hoy en día, tenemos una necesidad, tenemos una enfermedad, lo que sea, un familiar enfermo, un familiar necesitado, un vecino que sea, cualquier sea la petición suya, que sea muy difícil, ahí es donde Dios empieza a actuar. Cuando ya se acaban los medios humanos, empieza Dios a actuar. Así como aquella mujer que dice la palabra de Dios que había gastado toda su hacienda en la enfermedad que tenía y no había podido ser sana. Cuando ya no le quedaban recursos, ahí fue donde Dios obró. Ahí fue donde Dios le reveló, tócale el manto a Jesús para que veas cómo te sana. Ella fue y le tocó el manto con esa certeza, con esa fe, porque fue revelación. Y cuando tocó el manto, fue sana por su fe. ¿Por qué? Porque Dios le había revelado eso. Pero Dios se lo reveló fue cuando se le acabaron los recursos, cuando se le acabaron las cosas humanas de las cuales ella se podía agarrar. Ahí es donde Dios obra. Ahí es donde Dios, no solamente allá en el tiempo de esa mujer lo hizo, no, hoy lo sigue haciendo. Y si usted ora al Señor y Dios le revela en su corazón que haga algo, hágalo.
Por ejemplo, hay una hermana que pidió la oración por un vecino que tenía un virus, que tenía el virus ese que está dando por ahí, que el Señor lo reprenda. El Señor le dio una recomendación. Le dijo, ponga la mano sobre él y ore, y va a estar sano. Sin duda que cuando esa hermana haga eso, o cuando lo hizo, esa vida recibió sanidad, porque fue el mismo Dios hablándole, Dios dándole instrucciones, así como le dio las instrucciones a Elías, de que ungiera a Asael, a Jehú y a Eliseo, y Elías lo hizo, y pasaron las cosas que pasaron. Si Eliseo hubiese dicho, no, a mí no me cae bien Elías, o Eliseo, perdón, a mí no me cae bien Eliseo, yo voy a ungir al otro, a cualquier otro por ahí, entonces no hubiese pasado nada, no hubiese sido quitado de él, no hubiese venido el carro de fuego a buscarlo. Imagínense todas las consecuencias que hubiese sufrido Elías si hubiese desobedecido. Pero Dios sabía que él no iba a desobedecer, porque Dios conoce nuestro corazón. Y Dios sabe cuando en nuestro corazón hay disposición para obediencia. Así como pasó con Noé. ¿Qué pasó con Noé? Dios miró y había uno solo, con un corazón diferente, un corazón dispuesto a obedecer. Y Dios le habló y le dijo, vas a hacer esto y esto y esto, y él lo hizo. ¿Se fijan? Entonces Dios, ¿qué pasó ahí? Dios en acción. Con Noé, Dios en acción. Con Elías, Dios en acción. Con Eliseo, Dios en acción. Usted sigue leyendo de aquí en adelante. ¿Cuántos milagros hizo Dios a través de Eliseo? Entonces usted se da cuenta que el hombre, si le obedece a Dios, obedece la palabra del Señor y habla con el Señor, entra en el Espíritu y le dice, Señor, mi necesidad principal es usted mismo, Señor. Yo necesito la sabiduría suya. Yo necesito, Señor, el Espíritu Santo. Yo necesito, mire, pide las cosas correctas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Tenemos la seguridad, tenemos esa certeza en nuestros corazones de que eso va a acontecer. Porque ¿quién lo dijo? Dios mismo. Dios mismo es el que lo reveló. Eso estaba ahí, eso estaba oculto, pero Dios lo reveló. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, dice la palabra del Señor. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos las palabras de esta ley. ¿Cuáles palabras de cuál ley? Las palabras que están escritas aquí en la Biblia. Si nosotros obedecemos a Dios en todo, o por lo menos tenemos la disposición de hacerlo, porque ningún hombre humanamente puede cumplir la palabra. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero Dios, a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Jesús, Jesucristo, es el mismo. Entonces, Él, allá en la cruz del Calvario, venció todo eso. Él cumplió toda la ley. Ningún hombre había podido cumplir la ley. El Señor Jesús la cumplió. Por eso lo llama el Señor el justo. Por eso es que es llamado el justo en la Biblia. Cumplió toda justicia. Entonces, si nosotros lo tenemos a Él de nuestro lado, nos ponemos del lado de Él, mejor dicho, entonces esa justicia se va a cumplir. Entonces podemos cumplir toda la palabra, desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Todo podemos cumplirlo. Pero no somos nosotros, tenemos que darle la gloria a Él. Tenemos que decir, cuando acontezcan las cosas, que tenemos que decir, es Dios en acción. La gloria sea para el Señor. Es Él haciéndolo. Porque el Señor Jesús lo dijo, lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. Lo que me pidas en mi nombre, ¿cuál es el nombre? Jesucristo, el Señor Jesucristo. Cuando pidas en ese nombre, yo se los voy a dar, dijo el Señor. Yo voy a cumplir eso que estés pidiendo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que nosotros no vamos a pedir para gastar en nuestros deleites. No. El Señor sabe que nosotros vamos a pedir lo espiritual, las cosas que no perecen, las cosas eternas. Eso es lo que vamos a pedir. Porque es el Espíritu Santo
como dice la Biblia, nosotros cómo pedir no lo sabemos. El Espíritu mismo es el que pide por nosotros con gemidos indecibles. O sea que es el mismo Dios pidiendo. Él es en todo, por todo, y es para Él. Todo lo hace Él para Él y por Él. Entonces Dios está involucrado en todas las cosas. Entonces, ¿qué lado vamos a buscar? Entonces, después de que usted escuche estas palabras, usted sería una persona insensata si dice, ¿de qué lado me pongo? ¿Será que me pongo del lado de Dios o me pongo del otro lado? Y sería un insensato si usted se pregunta eso. ¿Por qué? Porque usted sabe que el vencedor es el Señor Jesucristo, Dios mismo. Entonces, si usted dice, empieza a claudicar, como dijo el profeta Elías también, entre dos pensamientos, entonces usted no sabe, usted no ha entendido todavía. Pero si usted entendió la palabra, si usted le pidió al Señor que le diera entendimiento, que le revele la palabra, entonces usted va a entender eso. Para eso es la revelación, la explicación de Dios de todas esas cosas, de las cosas espirituales que Dios ocultó, dijo el Señor Jesús. Dios la ocultó de los sabios y de los entendidos y se las dio a los niños, a los despreciados del mundo. A eso fue que Dios le entregó eso. A los importantes, a los que dicen que son muy inteligentes, que ellos mismos se dan mucha importancia y que es lo que ellos digan. A esos Dios le oculta estas cosas. Pero aquellos que se rinden en las manos del Señor, que se consagran y que le dicen, Señor, si usted obra a través de mí, yo voy a darle la gloria a usted. Dios mira el corazón y sabe si es verdad esa declaración. Dios mira y dice, ese hombre es un hombre que tiene disposición para obedecer. Esa mujer, dice Dios, en el caso de las damas, de las hermanas, esa hija mía tiene disposición para obedecer. Le voy a entregar lo de ella, la herencia se la voy a entregar. Le voy a dar el Espíritu Santo para que cuando ella hable las cosas vengan en existencia. A ese hombre le dice, le voy a dar el Espíritu Santo, dice Dios, para que cuando él llame las cosas a existencia, cuando hable la palabra, esas cosas sucedan. Pero no es el hombre, no es la gente, no, es Dios mismo en el hombre, Dios a través del hombre. Y a Dios le agradó tanto, dice el profeta, a Dios le agradó tanto ese espíritu de Elías, que lo da 5 veces. Aquí vemos que lo dio 2 veces, hasta donde vamos. Pero la tercera vez se la dio a Juan el Bautista. Eso es lo que dice la Biblia. En el libro de Malaquías, vamos a leer primero en el libro de Malaquías, capítulo 3, vamos a leer el versículo 1. Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, ¿quién es ese? He aquí yo envío mi mensajero para que prepare el camino del Señor. Era Juan el Bautista, el precursor del Señor Jesús, de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él dijo en una oportunidad, el que viene detrás de mí, no soy digno de desatarle ni siquiera la correa de sus zapatos. Dice en el mismo libro vamos a leer, leímos el libro de Malaquías capítulo 3, ahora vamos a leer Mateo capítulo 7. Es Dios en acción, Dios a través del hombre. Dios mismo, no es Elías, no, es el espíritu de Elías. ¿Quién era el espíritu de Elías? El espíritu de Jehová. Ahora ese espíritu de Elías, ese ministerio, pasó a Eliseo,
Ahora pasa Juan el Bautista. Vamos a leer Mateo capítulo 11, desde el versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas, en la casa de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, oiga. Ahí está la declaración del Señor, Dios mismo, hablando. Dios dando testimonio de su agente. Dios dando testimonio de que es Él en acción. Cuando vino Juan el Bautista predicando que venía detrás de él uno, que era Dios, era el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Era Dios en acción a través de él. No es el hombre, es el Espíritu de Dios en el hombre. Es como cuando una persona es malvada, cuando una persona es perversa. Tenemos que tener claro esto. No es el hombre, no. Ese es un hombre como cualquier otro. Es el espíritu malo que está en ese hombre, el que es perverso, el que es malvado. Entonces a ese es el que hay que atacar. No hay que atacar al hombre. No, hay que atacar es al espíritu malo que está en ese hombre. A ese es el que hay que reprender. A ese es el que hay que echar fuera. Porque el Señor también nos entregó esa comisión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y ahí sigue. Usted puede leerlo en Marcos capítulo 16 a partir del versículo 15. Entonces, es Dios en acción. Es Dios haciéndolo. Entonces, cuando el hombre hace algo bueno, no es el hombre, no es el humano. No, la gloria es para el Señor. Cuando Dios habla a través de alguien y habla una profecía, dice una profecía, advierte algo, le advierte a una persona: miren, no te vayas por tal parte porque te puede ocurrir esto, te va a ocurrir esto y así, así. Y aquella persona lo toma como de parte de Dios, obedece y eso no le acontece. Pero si esa persona recibe la advertencia de parte de Dios y dice: no, ese no fue Dios, ese hombre, esa mujer está equivocada, que Dios va a hablar por esa mujer, si esa mujer yo la conozco desde que estaba chiquita. Oh, Dios no habló así. O de un hombre, dice: no, ese hombre yo lo conozco, ese es un borracho, ese es un sinvergüenza. Dios le perdonó los pecados y Dios lo procesó y ahora lo está usando. Y a esos son los que Dios llama, porque el Señor Jesús, los religiosos le dijeron a los discípulos, le dijeron: ¿por qué tú, Señor, tu maestro, come con las rameras, con los publicanos, con los borrachos? El Señor no fue que escuchó, el Señor sabía aquello que estaban hablando allí, discernió aquello y le dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Quién necesita médico? ¿No son los enfermos? Entonces un borracho, una prostituta, un tramposo, un estafador, un ladrón, ellos son los que necesitan médicos, ellos son los que necesitan a Dios. Alguien que diga: no, yo soy santo, yo
yo no tengo nada de que arrepentirme. Esa persona está mal, porque no reconoce su pecado. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Si se humillare mi pueblo, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado. Humillarse es reconocer que está equivocado. Humillarse es que la prostituta diga, es verdad, yo soy una prostituta, estoy haciendo mal. Que el ladrón diga, es verdad, yo soy un ladrón, estoy haciendo mal, lo reconozco. Que el contrabandista, el vendedor de droga, el borracho, que reconozca. Eso es humillación delante de Dios. Ese es reconocer que va por un mal camino. Y eso es lo que Dios pide, que nos humillemos, que reconozcamos que estamos equivocados. Y entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué saliste a ver? Y el Señor le dijo a un hombre cubierto de vestiduras delicadas, porque Juan el Bautista andaba era cubierto de pieles de animales. ¿Por qué? Porque vivía en el desierto. De allá el Señor lo llevó allá y de allá lo llamó para el Jordán a bautizar. Nunca nadie había sido bautizado. Juan vino con esa revelación. Entonces, es Dios en acción, es Dios obrando, es Dios haciendo, no es el hombre. No, la gloria es para el Señor, es Dios en acción. Y dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 2, hablando de los milagros que hace Dios, de las cosas que al hombre le parecen imposibles, pues Dios las hace. Juan capítulo 2, desde el versículo 1. Hablando de las bodas de Caná de Galilea. Dice, fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando vino, la madre de Jesús dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales había 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad esas tinajas con agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces era Dios. Era un hombre, Jesús era un hombre. Dice la palabra de Dios, Jesucristo hombre. Era un hombre normal, un hombre, pero la diferencia de Jesús era que no tenía pecado. Lea la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 1, a partir del versículo 26. Y usted se da cuenta la forma en que nació el Señor Jesús. Dios puso todo. Dios puso el óvulo en María y puso el espermatozoide para que eso se uniera y se formara el Señor Jesús. Mucha gente dice, no, bueno, ¿dónde dice eso en la Biblia? No, eso no lo dice en la Biblia. Eso es revelación. Usted tiene que aceptar la revelación del Señor. No lo que yo diga. No, eso lo revela es Dios. Si yo digo algo, yo me puedo equivocar. Pero cuando Dios lo dice, Dios no se equivoca. Y usted lo lee en la palabra y allí está oculto, como estuvimos hablando hace unos momentos. Dios oculta esas cosas de los sabios y de los entendidos, se las revela a los pobres, a los niños, a los ancianos, a los despreciados del mundo, a los que el mundo dice, esos son analfabetas y los desprecia por eso. A esos son a los que Dios les revela las cosas. Porque ahí tenemos el ejemplo de Pedro. El Señor le reveló la palabra a Pedro y le dio el Espíritu Santo.
Y usted lee la Biblia en el libro de los Hechos. Más adelante vamos a leer el libro de los Hechos también. Hoy tal vez no nos dé tiempo, pero en el próximo servicio lo hacemos. Cuando el Señor lo permita, ahí lo hacemos. Es un libro donde está, vamos a decirlo, más concentrado la obra de Dios. Ahí fue donde Dios empezó a moverse. Mire, ya no era Dios en un hombre, porque cuando el Señor Jesús era Dios en un hombre, Dios en Jesús. Pero ya cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo y empezaron a orar, a predicar, a hacer maravillas, ya no era Dios en un hombre. Ahora era Dios en su iglesia. Ahora era Dios en esa iglesia escogida. Y Dios está haciendo lo mismo hoy. Dios tiene una iglesia escogida para este tiempo. Y si no lo cree, bueno, lea la Biblia. En la Biblia está. Solamente antes de leerla, pídale revelación al Señor. Ore. Dígale, Señor, explíqueme eso que está hablando el hermano ahí. Y el Señor se lo explica. Ore, hable con él. Entonces, cuando un hombre obedece a Dios, entonces es Dios obrando. Como dice la Biblia allá en 2 de Pedro capítulo 1, ya al final, que las palabras de estas profecías, dice, no son de particular interpretación, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. O sea que el hombre no puede ponerse a interpretar la Biblia, no. El único autorizado o capacitado para interpretarla es el mismo Espíritu Santo, el que la inspiró. Porque dice la palabra que le acabo de citar, hombre siendo inspirado del Espíritu Santo. O sea que el autor intelectual de la Biblia es el Espíritu Santo, es Dios mismo. El Espíritu Santo no es una paloma, no, es Dios. Jesucristo no era cualquier hombre, no, era un hombre sin pecado. Por eso pudo pagar el precio por nosotros. Por eso murió en la cruz del Calvario. Por eso entregó su vida. No fue que lo mataron, como dice la gente, no. Fue que le entregó su vida. Él le entregó la vida. Él dijo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y eso fue lo que hizo. Él puso su vida para pagar el rescate por nosotros. Y cuando pagó el rescate, entonces ahí nos dio libertad a todos. Pero no a todo aquel en el mundo, no. A todo el que acepte esa palabra. A todo el que Dios le revele la palabra y acepte y diga, eso, ahí estoy yo. Yo fui comprado ahí con sangre. Yo fui rescatado de la condición caída donde estaba. Yo estaba en el suelo. Estaba muerto. Pero el Señor pagó el precio. El Señor me rescató. El Señor me redimió. Eso es lo que quiere decir la palabra redimir. Redimir es levantar algo que se cayó. Nosotros estábamos caídos y el Señor nos levantó. La gloria sea para Él. Dios en acción. Entonces, Dios, el Señor hizo esto. Hizo este milagro allá en Caná de Galilea. Y tenemos unas palabras aquí del profeta en el libro de las 7 edades de la iglesia, en la página 358. Vamos a leerlo aquí rápidamente, por causa del tiempo, bueno, ya casi terminando. Página 358, párrafo 84 y 85. Dice el profeta acá, pero ¿qué ha pasado con la palabra? La palabra ha sido puesta a un lado y por esa razón Dios dice, estoy en contra de todos ustedes, los vomitaré de mi boca. Este es el fin. En cada una de las 7 edades yo he visto a los hombres que siempre estiman sus palabras más importantes que las mías, hablando Dios. Por esa razón, al fin de esta edad los voy a vomitar de mi boca. Este es el fin. En verdad voy a hablar. Sí, aquí estoy en medio de la iglesia. El amén de Dios, el fiel y verdadero, se revelará y será por medio de mi profeta. Oh, sí, así es. Y cito una escritura, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Allí está.
Él está enviando un profeta vindicado. Él está enviando un profeta después de casi 2000 años. Él está enviando a alguien quien está tan alejado de las organizaciones, de la educación, del mundo religioso, quien oirá solamente de Dios, como Juan el Bautista y como Elías en la antigüedad, y tendrá, así dice el Señor, y hablará por Dios. Él será la boca de Dios, y él, como está declarado en Malaquías 4:6, convertirá el corazón de los hijos nuevamente a los padres. Él rescatará los escogidos del último día. Ellos oirán la verdad exacta por medio de un profeta vindicado, así como fue en los días de Pablo. Él restaurará la verdad, así como la tuvieron ellos. Y aquellos elegidos, juntamente con él en aquel día, serán los que en verdad manifestarán al Señor. Amén. Fíjense en esto, voy a repetirlo aquí. Y aquellos elegidos, hablando de hoy, juntamente con él en aquel día, serán los que en verdad manifestarán al Señor. Dios se está manifestando. Es Dios en acción. Y serán su cuerpo, su voz, y producirán sus obras. Amén. Aleluya. ¿Lo vio usted? Dice el profeta. Entonces, en este tiempo, cuando Dios a través de la Biblia nos ha enseñado que su palabra es verdad y cómo entró Él en acción, empezamos con el libro de Génesis, Dios en acción. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dios en acción de una vez. Y mire por dónde vamos. Libro de Juan, capítulo 2, versículo 11. Y eso que resumimos. O sea, tomamos algunos ejemplos de Dios en acción, de Dios obrando. Porque si tomáramos todos los ejemplos, como dijo el apóstol Juan, si se escribieran, dijo el apóstol Juan, de todas las cosas que hizo, todos los milagros que hizo el Señor Jesús, no cabrían en el mundo los libros. Imagínese usted. Y el profeta dice que, no me recuerdo si es en este mismo libro de las 7 edades, creo que sí. Pero el profeta dice que el Señor Jesús le dejó a la novia parte de los milagros y de las cosas que él tenía, que él podía hacer. Él nos las dejó a nosotros, para que nosotros lo manifestemos, para que nosotros le digamos al mundo, están equivocados, así no es con amor. El amor trae perdón, la base del amor es el perdón. Entonces, si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Pedro le preguntó al Señor, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Hasta 7. Y él dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Póngase a sacar la cuenta y no va a poder sacarla. Porque nadie, yo creo que nadie, peca 70 veces 7 en un día. Imagínese usted, 7 elevado a la potencia 70. Entonces, tenemos que ponernos nosotros a pensar en esto y pedirle al Señor. Muchas veces uno no entiende las cosas. Pedirle al Señor, Señor, aclárame esto. Señor, revélame la palabra. Señor, yo no veo esto bien. Yo sé que tú obraste allá en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Tú obraste a través del Señor Jesús. Pero el hermano dice que hoy tenemos que obrar también. ¿Será esto así, Señor? Y el Señor, conociendo nuestro corazón y nuestra sinceridad, porque tenemos que pedir con sinceridad. Tenemos que pedirle al Señor de verdad, creyendo que el Señor lo va a hacer. El Señor nos va a hablar, el Señor nos va a explicar las cosas. Pero si nosotros no estamos seguros, entonces mejor ni le preguntemos al Señor. ¿Por qué? Porque entonces si el Señor nos dice, bueno, tú estás muy interesado, bueno, haz esto. Y si no estamos muy interesados, entonces no vamos a obedecer lo que el Señor nos diga. Y el Señor no nos va a tomar por inocente. No. El Señor nos va a tomar por culpable. El Señor no va a decir, me resististe.
Y por cuanto me resististe, me contristaste y me apagaste. Entonces no queremos eso, nadie quiere eso. Dios quiere que cada uno de nosotros nos pongamos en el lugar donde Dios dijo que teníamos que estar. Es en su palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. O sea que la palabra es el único lugar estable donde usted se puede parar. Donde usted puede decir, estoy fundamentado aquí en la palabra, en la revelación de la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, el que fundamenta su vida sobre la roca, que es la revelación de la palabra, lo compararé con un hombre prudente. Porque vinieron ríos, vinieron lluvia y vinieron vientos y dieron ímpetu contra la casa y la casa no cayó. Pero el que fundamenta su vida, o su casa, dijo el Señor, hablando de la vida espiritual, sobre la arena, lo compararé con un hombre insensato. ¿Por qué? Porque vinieron esas cosas y dieron ímpetu contra la casa y la casa cayó. Entonces, Dios no quiere que haya ruina en nuestras vidas. No, Dios nos quiere dar seguridad. Es más, Dios nos da seguridad. Muchas veces nosotros somos los que nos ponemos de cabezadura o a veces no entendemos las cosas y nos ponemos a hablar cualquier cosa rara. No, usted si no entiende, no diga nada, cállese la boca. No diga nada y pregúntele al Señor. Señor, yo no entendí esto. Señor, yo no entiendo que el hermano dice que nosotros vamos a hacer las obras que el Señor Jesús también hacía allá. Yo no lo entiendo. Si usted no lo entiende, y si lo entiende, gloria a Dios. Es el mismo Dios en acción. Es Dios dándole a entender a usted. Pero si usted no entiende, pídale a Dios. Ahí entrará Dios en acción. Dios está esperando es que usted le pida. El que pide, recibe. El que llama, se le abrirá, dice la palabra. Entonces Dios está a disposición. Dios dice la Biblia, con los ojos abiertos y los oídos preparados, esperando que nosotros le pidamos para Él entrar en acción. Entonces, usted hoy, después de escuchar estas palabras, no va a pasar como pasó allá en el tiempo de Elías, que Elías le dijo al pueblo de Israel, ustedes están claudicando entre dos pensamientos. Y si usted está claudicando entre dos pensamientos, pídale a Dios que lo saque de esa confusión. Y Dios lo sacará, porque Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de claridad. Dios lo va a sacar y le va a explicar las cosas. Entonces, si usted tiene ese interés por las cosas de Dios, allí mismo donde usted está, levante las manos. Si puede cerrar los ojos, ciérrelo. Incline su rostro, si lo puede inclinar. Y vamos a orar al Señor. Señor bendito, Dios santo, poderoso. Gracias, Señor. En esta hora, Señor, estamos muy agradecidos de ti, Señor, porque tú nos has explicado, Señor, estas cosas. Nos has dado la explicación, Señor. Tú nos has dado la revelación, Padre Santo, de tu palabra, de tus maravillas, de tu poder, de tu autoridad, de todos esos tesoros, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor, en este tiempo. Y nos los has entregado, Señor. Eso es lo que dice tu palabra, que tú se la entregaste a la iglesia, Señor. Esa potestad, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre, para que tú nos sigas usando, Señor. Mira a mis hermanos y amigos que están escuchando, Señor. Si ellos han tomado decisión por ti, Señor. Si ellos no entendían algo y ahora lo entienden, te damos las gracias. Eres tú obrando, Señor. Eres tú en acción. Y si alguno no entiende algo, Señor, revélaselo, Padre. Que ellos cada uno puedan tomar una decisión, Señor. Cada hombre y mujer que haya tomado decisión por ti, Señor. Padre, perdónale sus pecados, Señor. Acéptalo, Señor, en tu reino. Que comience de una vez a disfrutar de todas las cosas preciosas que tú tienes, Señor, allí guardadas para nosotros, Señor. Y de las cuales ya estamos disfrutando en este tiempo. Si alguno de ellos, Señor, no ha disfrutado, Padre, permítele, Señor, que pueda ver tu palabra, que pueda experimentar, Señor, esas maravillas. Y perdonarle los pecados, Señor, que tu sangre, Señor, los limpie, Señor, y puedan verte, Señor, tal y como tú eres, Señor. No oscuro, como dice tu palabra ya en el libro de Santiago, Señor, sino con toda claridad, Señor. Que tu luz, Señor, los alumbre.
que tus maravillas, Señor, se manifiesten en sus vidas y que puedan dar testimonio, Padre. Hombres y mujeres, niños, ancianos, puedan dar testimonio de que tu palabra es verdad, de que tu palabra se cumple. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todo esto y te damos las gracias para la gloria y honra tuya, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, y tenemos una palabra por aquí como regalo de parte del Señor. Es en el libro de Lucas, capítulo 4. Vamos a buscar esta escritura. Lucas, capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos allí, desde el versículo 16. Dice la palabra del Señor: vino a Nazaret, donde había sido criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Lo invitamos para mañana a la misma hora, a que usted pueda disfrutar de la palabra del Señor, de la revelación del Señor, a través de una herramienta que el Señor va a tener aquí en este lugar, para que ustedes se gocen en la presencia del Señor, para que usted pueda dar testimonio de que el Señor le ha hablado a su vida. Dios los bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.